Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan todos? No sé si esta abrupta bajada de la temperatura nos bajó un poco como el ánimo, no sé, estamos todos medio cansados, me da la impresión. Pero recién arrancó el mes, así que hay que renovar la fuerza. Hermanos, les invito a abrir la Biblia en 1 Samuel capítulo 14. Seguimos estudiando este libro de 1 Samuel hace ya varios miércoles, ¿no? Viendo un poco la historia del pueblo de Dios en este periodo de tiempo, ¿no? La transición del tiempo de los jueces a la monarquía, y ya hemos visto cómo comenzó el reinado de Saúl, ¿no? El hombre conforme al corazón del pueblo, aquel que la gente de Israel pidió para ser como las demás naciones, para tener a alguien que fuera delante de ellos a la guerra, ¿no? Para poder representarlos, alguien que sea imponente desde el punto de vista físico, ¿no? Y bueno, el Señor respondió esa oración, o ese pedido, llamémoslo así, y eligió a Saúl para que gobernara sobre ellos, ¿no? Y Saúl tenía muchas buenas cualidades, como vimos, pero también tenía algunas defecciones. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 13, vimos una de las primeras batallas que le tocó librar a Saúl. Él ya había tenido algunas, pero ahora como que empieza un enfrentamiento más directo con los filisteos, que son como el enemigo número uno del pueblo de Israel en este tiempo. Y habíamos visto cómo a partir de un ataque que Jonatán, el hijo de Saúl, había hecho, se generó una situación de conflicto, ¿no? Los filisteos se reunieron para atacar a Israel, Israel convocó a su tropa, estaban todos prontos para atacar, pero resulta que Saúl quería que antes de entrar en batalla se ofreciera un sacrificio, porque él pensaba que eso era importante. Y esperó al profeta Samuel todo lo que pudo, pero veía que la gente que estaba desertando, muchos tenían miedo, otros estaban ahí, pero tampoco estaban convencidos, así que él decidió ofrecer el holocausto él mismo, ¿no? Y fue uno de sus primeros errores, ¿no? Había terminado de hacer eso, que no le correspondía porque era un trabajo exclusivo del sacerdote, cuando Samuel llegó ahí y le dijo, ¿qué hiciste? ¿No? Y él trató de excusarse y de echarle la culpa a Samuel y a la gente, pero al final el profeta, si se acuerdan, le dijo, locamente has hecho, ¿no? Y por esto el Señor no te quiere. Pero la vida continuó todavía un poco más y la situación de conflicto seguía armada. El capítulo 14 es una continuidad con el 13, y como vimos en la última reunión, los filisteos, como Saúl no los atacó, ellos empezaron a avanzar con 3 escuadrones sobre la tierra de Israel. Y uno de los escuadrones fue para un lugar que se llama Micmas, que es una región o una ciudad en la tribu de Benjamín, ahí por el centro de la tierra de Israel. Y vamos a ver en este capítulo la intervención de Jonatán, ¿no? Jonatán es, si fuera una película, una especie de actor secundario, ¿no? Esos no son ni el protagonista ni el antagonista, pero es un personaje relevante dentro de la historia. Nosotros lo conocemos, creo que la mayoría de nosotros lo conoce más bien por su amistad con David, ¿no? Y es una de las cosas que más resaltan en este personaje, ¿no? O en este hombre por la lealtad que tenía con aquel joven que iba a ocupar el lugar que le hubiera correspondido a él. Sin embargo, vamos a ver acá cómo Jonatán tenía otras virtudes y un corazón para Dios. Entonces vamos a estar mirando el capítulo 14, no sé si nos va a dar para considerarlo todo porque es largo, pero sí algunas cosas que me parece que son importantes de destacar, ¿no? Esta historia nos va a ayudar a ver un poco por qué Jonatán tenía esa actitud hacia David, ¿no? Y vamos a mirar un poco la confianza que Jonatán tenía en Dios. También la forma de pensar de Jonatán, cuál era la cabeza de él respecto a la forma de gobernar de su padre. Y también en la última parte del capítulo vamos a ver cómo estuvo condenado a muerte por su padre, ¿no? Y al final fue liberado. Pero vamos a empezar leyendo desde el versículo 1 hasta el 23, aunque no lo vamos a leer todo junto. Pero dice así: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado
que le traía las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado, un árbol de granadas, que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro. El uno se llamaba Boses y el otro se llamaba Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Así que en estos primeros versículos vamos viendo un poco la descripción geográfica y un poco del estado de situación de cómo estaba Israel, ¿no? Como decía el texto, Saúl permanecía con un contingente de 600 hombres en un lugar, ¿no? Estaban ahí haciendo nada. Saúl estaba a la sombra de un árbol esperando, no sabemos bien qué, ¿no? Mientras eso pasaba, los filisteos seguían avanzando por el territorio, ¿no? Estaba con Saúl, el sacerdote, o el sumo sacerdote, que era nieto de Elí. ¿Se acuerdan que dice ahí, ¿no? Hermano de Icabod, ahora me fue. Bueno, después lo busco porque no lo encuentro, ¿no? Icabod o era hermano de Icabod, se me fue. Hermano, ¿no? Era nieto de Elí, el sacerdote que había sido una especie de padrastro de Samuel. Tenía el efod, ¿no? La ropa sacerdotal, estaba todo ahí con Saúl, prontos, esperando, pero no hacían nada. Entonces, Jonatán le dijo a su criado, a su paje de armas, que es como un escudero, era un soldado ayudante de los militares de mayor rango, que le cargaba las armas y que era una especie de asistente, ¿no? Dijeron, pasemos a la guarnición. Así que ellos se fueron metiendo entre los desfiladeros y llegaron a donde estaban acampados un contingente de los filisteos, ¿no? Y sigue la acción en el versículo 6. Dijo Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a estos hombres, y si nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y eso nos será por señal. Se mostraron, pues, ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas en donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras de mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él el paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Así que estos dos valientes hombres, Jonatán y su escudero, su ayudante, se fueron metiendo entre las piedras hasta que llegaron a donde estaban los filisteos. Dice que había 2 peñascos separados ahí por un espacio libre, ¿no? Y estaba leyendo que por los nombres que tenían, aparentemente uno estaba siempre iluminado y el otro quedaba como a la sombra, que es el significado de los nombres de esos lugares. Ellos estaban del lado de la sombra, los filisteos estaban del lado iluminado, y ellos se fueron acercando así sin ser vistos, y Jonatán se propuso esta estrategia, ¿no? Subir a donde estaban los filisteos y atacarlos, pero con una prueba. Él le dijo, vamos a decir así, ¿no? Como leímos ahí. Si nos dicen,
espérennos que vamos por ahí, esperamos acá, y si nos dicen que vengan, vamos a ir porque el Señor nos lo entrega en nuestra mano, ¿no? Y es interesante ver esto que dice Jonatán en el versículo 6, ¿no? Jehová, dice, para Jehová no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y esa declaración nos habla de la confianza que Jonatán tenía en Dios. Él no estaba haciendo esto porque era un loquito suelto de la cadena, un kamikaze, un imprudente, ¿no? Realmente Jonatán era un hombre que tenía una firme convicción en el poder de Dios y en que Dios estaba con su pueblo Israel y que se iba a haber una victoria, era el Señor quien los iba a ayudar, porque realmente la estrategia o el ataque que pensaban hacer era, desde el punto de vista humano, totalmente inconveniente, porque ellos eran solamente 2, había 20 enemigos del otro lado, ellos estaban abajo y tenían que subir para conquistar su posición, ¿no? Y siempre una posición en altura es mucho más fácil de defender. Así que para que realmente pudieran lograr esa victoria, tendrían que esperar algo, el favor de la mano del Señor. Y por eso Jonatán dijo, vamos a ver qué nos dicen, vamos a buscar la voluntad de Dios para saber si avanzamos o nos quedamos. Y le plantearon eso. Y como dice el relato, los filisteos, un poco arrogantes, ¿no?, baboseando, le dijeron, subí que te vamos a enseñar algo, ¿no? Vieron que dice, vengan que les vamos a decir una cosa. Y eso fue para Jonatán la respuesta que estaba esperando. La señal de Dios de que esos hombres habían sido puestos en su mano. Así que mientras trepaban, sería que una zona media escarpada, ellos fueron rematando a los enemigos que les iban saliendo al cruce, ¿no? Entre los dos hicieron una matanza de 20 enemigos en, dice, media yugada, ¿no? Una yugada sería, una yugada es lo que un buey puede trabajar, arar un campo en un día, ¿no? Es difícil saber exactamente cuánto es, pero algunos hablan de un espacio de 40 metros por 50, más o menos. No sé si será así, pero bueno, la idea es que era en poco tiempo, ¿no? En un espacio, en un lugar más o menos acotado, lograron esta victoria, ¿no? Que es impresionante, porque realmente eran 2 contra 20. Y realmente, como dijo Jonatán, no era difícil para Jehová dar salvación con pocos. Pensaba en eso que los israelitas hacían, ¿no?, de pedir señales o indicaciones visibles que confirmen la voluntad de Dios para dar o no ciertos pasos hacia adelante, ¿no? Quizás muchos de ustedes estarán pensando en el caso de Gedeón. ¿Se acuerdan? Gedeón, a quien el Señor llamó para que se enfrentara con los madianitas, pero él decía, bueno, si yo tengo que ir, quiero pruebas, quiero una señal, que me diga que vos estás con esto. Entonces él puso aquel vellón, ¿se acuerdan? En Jueces capítulo 6, que está seco y el vellón mojado y la tierra mojada y el vellón seco. Bueno, todas unas pruebas que Gedeón quería para estar seguro de cuál era la voluntad de Dios, ¿no? A los israelitas les importaban mucho las señales. Al Señor también, ¿se acuerdan? Los fariseos le pidieron señales, ¿no? ¿Qué señal nos muestras? Dijo, bueno, ninguna señal, solamente la del profeta Jonás. Y realmente, no digo que esté mal usar este procedimiento de señales así para buscar la voluntad de Dios, pero creo que se tienen que usar con cuidado, ¿no? Con cuidado, porque me parece que puede conducir a autoengaños, ¿no? Puede ser una forma de buscar la voluntad de Dios en la que en realidad nosotros tenemos el control y vamos dirigiendo la cosa para donde nos guste, ¿no? Y planteamos pruebas, ¿no?, para que pase lo que estamos esperando, ¿no? No quiero poner ningún ejemplo para no ser... pero bueno, Señor, si es tu voluntad que compre tal cosa, que el vendedor venga y me pregunte si necesito algo, ¿no? Y bueno, sí, si el vendedor seguramente se va a acercar a vos y te va a preguntar si precisas algo, si te puede ayudar, ¿no? Entonces, es una cosa que pasó, pero no sé si realmente ahí el Señor nos está dando una indicación. Lo que sí es importante es poner en las manos de Dios
nuestros planes. Dejar que el Señor nos guíe, que nos muestre su voluntad para las cosas que tenemos que hacer, pero siempre que estemos genuinamente dispuestos a aceptar su voluntad, aceptar su guía. Y si los indicios que nos da son negativos, ¿no? O vemos que hay cosas que no están saliendo, que seamos capaces de entender la dirección del Señor, ¿no? Y esto requiere mucha sabiduría, mucha sintonía con el Señor. Para mí es una cosa que siempre me intriga, ¿no? Es una de las cosas que me impacta ver, por ejemplo, en el apóstol Pablo, que era una persona de la cual en determinada circunstancia problemática decía que él no había podido ir a un lugar porque Satanás lo había estorbado. Quería ir a visitar a los hermanos de Tesalónica, por ejemplo, y decía, yo no pude hacerlo porque Satanás nos estorbó. Y en otra circunstancia, en Hechos capítulo 16, por ejemplo, vemos que Pablo quería ir a determinado lugar, pero dice el texto, el Espíritu no se lo permitió. Quiere decir que Pablo era capaz de discernir en lo que estaba pasando, en las circunstancias, cuando un obstáculo era puesto por el enemigo y cuando era el Señor que le estaba dando otra dirección. Lo digo porque muchas veces nosotros podemos leer las circunstancias de manera caprichosa, ¿no? Podemos pensar si el hecho de haber perdido un examen en algo que estamos estudiando, ahora que justo estábamos orando por eso, significa que esa no es la carrera que el Señor tiene para nosotros. Ay, perdí un examen, tengo que abandonar los estudios. O mis compañeros me tratan mal en el trabajo, tengo que renunciar y quedarme en mi casa. O si una chica a la que la saludo me dice hola, dice, ay, es la mujer para mi vida, ¿no? Es como que a veces buscamos algunas cosas para hacer lo que nosotros queremos con un barniz de espiritualidad y decimos, el Señor me mostró que tengo que hacer tal cosa, que tengo que ir allá o que tengo que hacer lo otro, cuando en realidad lo que queremos hacer eso somos nosotros. Pero ponemos por delante la voluntad de Dios, porque es como un argumento irrefutable, ¿no? ¿Quién nos va a decir que está mal o que no tenemos que hacer algo que el Señor nos está mandando a hacer? Pero tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Me gusta que nosotros seamos capaces de buscar la voluntad de Dios, de pedir al Señor que nos muestre el camino por el que tenemos que andar, pero con sinceridad, ¿no? A veces queremos encontrar la voluntad de Dios en las circunstancias, pero no nos molestamos en buscar la voluntad de Dios en su palabra, ¿no? Que es el primer lugar donde tenemos que empezar. Obviamente hay cosas, decisiones de la vida cotidiana que no están escritas para nosotros en la Biblia. No nos va a decir con quién nos tenemos que casar o qué carrera tenemos que estudiar o si tenemos que hacer una cosa u otra en determinadas áreas de la vida. Pero hay muchas cosas que sí. Y si conocemos a Dios y sabemos su forma de pensar y sabemos cuál es su plan para nosotros, su plan general, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, sin duda estaremos en mejores condiciones para encontrar la voluntad de Dios en esas otras cosas. Así que lo importante es buscar a Dios, buscar la voluntad de Dios. Quiero seguir, versículo 15. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Estaban a una distancia de unos cuantos kilómetros, pero no muy lejos. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos a los alrededores al campamento, se pusieron del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían ido escondiendo en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían,
también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Así que interesante ver cómo esta acción de valentía y de obediencia, de seguir la voluntad de Dios de Jonatán con su paje de armas, generó un tremendo impacto entre las filas de los filisteos, porque no solamente vencieron aquel grupito que estaba ahí, aquellos 20, sino que la noticia empezó a correr y el pueblo tuvo pánico. Los filisteos empezaron a correr para todos lados y, como dice el texto, empezaron en medio de tremenda confusión a matarse entre sí, ¿no? Y los centinelas que estaban vigilando los movimientos de los filisteos, donde estaba Saúl, ¿no?, ahí en Gabá, vieron que había demasiado relajo y terminaron yendo hasta ahí y se pudieron unirse a la batalla para seguir atacando a los filisteos. Y noten que dice el versículo 21 que había hebreos que estaban viviendo con los filisteos y que se panquequearon ahí, se pasaron a otra vez para los israelitas, ¿no? Y también fue un punto más a favor. Había otras personas que en medio del temor que se había producido un poco antes en el capítulo 13, que habían huido y se habían escondido, que estaban ahí en las montañas, cuando vieron que la batalla estaba a favor de ellos, también salieron de su escondite y siguieron persiguiendo a los filisteos y le propinaron una importante derrota. Los árabes aún usan esa estrategia de esconderse En las cuevas. Está bien. Son como esos que están al costado de la cancha atándose los cordones y cuando viene la pelota salen corriendo, ¿no? Pero miren qué interesante, ¿no? La actitud de Jonatán, ¿no?, generó todo esto. Dos personas que salieron un poco de la tónica general de temor, de quietud, de indiferencia que estaba el resto del ejército de Israel, generó esta victoria. Dios trajo salvación a todo el pueblo por medio de la acción de una persona o de dos. Vamos a incluir también al paje que no sabemos cómo se llamaba, al escudero de Jonatán. Y me hacía acordar algo que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo a todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, ¿no? Pablo estaba preso y en vez de generar eso un desánimo o temor en los otros creyentes, provocó el efecto inverso. Y Pablo observa que el hecho de que él está en la cárcel no solo le abrió un lugar nuevo de testimonio ahí con los que estaban en la casa donde él estaba preso, en el pretorio, sino que había motivado a otros creyentes a salir de su escondite, digamos así, y a predicar el Evangelio con valor. Qué importante, porque nos enseña que no todo lo que nosotros vemos como un retroceso es realmente algo malo, ¿no? Que en ocasiones Dios permite algunas situaciones adversas en nuestra vida que terminan siendo un avance en su plan, por otro camino diferente al que quizá nosotros habíamos pensado, ¿no? En el caso de Pablo, sin duda que para él estar preso era un parate en su labor misionera. Él no podía seguir visitando lugares y fundando iglesias, pero a partir de ese lugar donde él estaba, hizo otras cosas. No se quedó quieto ahí, sino que predicó el Evangelio a los que estaban ahí, escribió cartas y bendijo de muchas maneras a la iglesia. Pero también nos enseña que una acción individual y pequeña, como la de Jonatán y su escudero, puede tener una repercusión mucho más allá de lo que somos capaces de imaginar, ¿no? El impacto valeroso del testimonio de Pablo, el ataque sorpresivo de Jonatán a aquella pequeña guarnición, trajeron consecuencias mucho más trascendentes que lo que se pudiera haber pensado en relación con lo que el acto era. Dice una canción que a veces cantamos: nuestra patria necesita actitudes decididas de cristianos que se jueguen de verdad, ¿no? Y
Y qué importante que cada uno de nosotros pueda ser uno de estos cristianos que se jueguen de verdad. Quizás a veces pensamos que no tenemos mucho lugar donde desarrollar nuestro ministerio o que lo que podamos hacer no va a cambiar demasiado la historia. Pero nosotros no somos los que vamos a juzgar eso, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer, como hicieron estos hombres, es ponernos en las manos del Señor, ¿no? Y decir, el Señor puede hacer con lo que yo soy, con lo que yo tengo, grandes cosas. Para el Señor no es difícil hacerlo con pocos o con muchos, ¿no? Con una gran personalidad importante o con alguien que de repente para la sociedad de este mundo no vale nada. El que puede cambiar las cosas, el que puede dar la victoria, el que puede generar algo para su gloria es el Señor. La confianza en Dios de Jonatán nos enseña la importancia de buscar la voluntad de Dios y avanzar en el camino que nos marque, dejando que Él nos dé la victoria final. Dice David en el Salmo 37, versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Bueno, muy bien. Creo que voy a terminar por acá. No sé qué hora empecé, pero ya son 9:10. Y para no empezar con la otra parte, quizás nos podamos quedar con esta lección. Me gustó esta actitud de Jonatán, ¿no? Y de cómo él estuvo dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Vamos a ver después que tenía algunos chisporrotazos con Saúl, ¿no? Realmente era un hombre que hubiera sido un buen rey para Israel, ¿no? Sin embargo, por las decisiones de su papá, no llegó a ese lugar, ¿no? Encumbrado en el trono de Israel. Pero sin duda fue alguien que fue de gran bendición en todas las cosas que hizo, ¿no? Tanto ahora como un guerrero, como después siendo el amigo fiel de David y sin duda haciendo una obra que fue muy trascendente. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el ejemplo de hombres como Jonatán, que de repente no estaban en los lugares de mayor preeminencia, pero que en cada oportunidad que tuvieron hicieron tu voluntad y fueron relevantes para hacer avanzar tu plan. Gracias porque era un hombre que nos enseña que tenemos que buscar tu voluntad, que tenemos que avanzar confiando en tu palabra y que, Señor, lo importante para lograr una victoria no es nuestra fuerza, sino la tuya, que no es lo que nosotros somos, sino lo que tú eres, porque para ti, como decía él, no importa si somos muchos o somos pocos, sino que tú estés con nosotros. Y queremos pedirte, Padre, por las cosas que podemos hacer para ti como congregación en este lugar, y la que cada uno de nosotros puede hacer de manera individual, en su familia, en su lugar de trabajo, en su estudio, para que cada cosa que nosotros nos propongamos, Señor, esté siguiendo tu dirección, que sea tu voluntad y que realmente tú la prosperes, Señor. Ponemos en tus manos y te damos las gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.